Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en esta nueva entrega. Vamos a resolver los ejercicios del 6 al número 10. Pero antes de pasar a la resolución de los problemas, entonces vamos a dar la primera recomendación. Podría también ser una redundante, pero obviamente también es una recomendación que nos va a facilitar mucho más las cosas el día de la presentación de la prueba. Está apareciendo en este momento aquí abajo un reloj de muñeca, un reloj de pulso. Ese día, pues en buen funcionamiento. Si no tienen uno con el que cuenten en este momento, uno prestado para ese día, uno de esos bien baratos chinos en alguna cacharrería, que no nos vaya a fallar allá, pero que esté ahí, porque nos va a permitir de una manera muy rigurosa hacer el control del tiempo, pregunta a pregunta, sección a sección, y pues obviamente en definitiva toda la prueba. Recomendación entonces, chicos y chicas, un reloj de pulso de muñeca para estar controlando el tiempo. Pregunta número 6. Considera el trapecio de la figura ABDE. Bueno, se supone que obviamente la figura va a estar conformada por las letras en esos vértices. Es un cuadrado y el segmento DE es la mitad del segmento DC. ¿Cómo se calcula el perímetro de dicho trapecio? Entonces, primero que todo el trapecio, que es el que está por acá, y esencialmente nos dice que el segmento, repasémoslo acá, DE es la mitad del DC. Entonces tenemos aquí el DE que mide 2 metros y tenemos por acá el DC. Se supone que este es la mitad de este, o sea que de una vez podemos, en este caso ya no sería inferir, sino determinar que el segmento DC tiene una medida de 4 centímetros. Eso pues obviamente nos lo da el ejercicio. Pero no es eso lo que nos pide el ejercicio nos pide que determinar de qué forma llegaríamos nosotros a poder determinar el perímetro, que es la suma de los lados de todo este polígono en forma de trapecio, y nos da las siguientes opciones. Bien, ¿cómo haríamos nosotros esencialmente en últimas el desarrollo de este ejercicio? Bueno, yo se supone que del perímetro, vamos a repasarlo acá, tendría que sumar el lado AB con el lado BC, con el lado CE y con el lado EA. Ignoro por completo, por supuesto, este segmento que está acá porque no forma parte del perímetro, que es el exterior de la figura, sino es un segmento interior que no nos sirve en este caso para nada. Ahora, yo conozco este lado, conozco este también, ya sé que mide 4, de hecho conozco todo este, que sería entonces de 6 centímetros, conozco este, y en últimas tendría que hallar este segmento, el segmento BC. Pero bueno, aquí nuevamente, a pesar de que este lado no sirve, sí nos da la idea de que acá se nos conforma un triángulo que es rectángulo. Vamos a sacar por acá el lápiz para tenerlo a la mano, que aquí hay un ángulo recto, que ese ángulo recto hace que esto sea un triángulo rectángulo, y que por ser un triángulo rectángulo, en vista de que yo conozco este cateto y sé que es cateto porque está tocando el ángulo recto, y conozco este cateto porque es de una medida de 2 metros en vista de que forma parte de un cuadrado, y sé que es cateto porque está también tocando al ángulo recto, entonces en últimas yo puedo determinar este otro lado que vendría siendo la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa? Porque está al lado opuesto del ángulo recto, y además porque es el lado más largo. Solo me faltaría determinar ese. En últimas, pues obviamente tendría que determinar este para sumarlo a todos los demás. Entonces vamos ahora sí a repasar las respuestas. Se suman los perímetros del cuadrado y del triángulo. Bueno, en últimas a eso no nos diría nada porque yo solo tendría 2 lados del triángulo, no podría determinar el perímetro. Y por esa razón, pues en vista de que yo no lo conozco, primero tendría que hallarlo. Y de hecho hay un error porque ahí está incluyendo este lado 2 veces, de hecho, una para el cuadrado y una para el triángulo, cosa que sería un error para la determinación del perímetro, que no es más que la parte externa de la figura, en este caso del polígono o trapecio. Se descarta la A.
Se halla el lado BC. Bueno, por ahí vamos bien con el teorema de Pitágoras y se suma el perímetro del cuadrado ABCD, ABDE, perdón. Yo podría determinar este y estaría bien, hasta ahí tendría este lado, pero me dice que después lo sume con este, eso implica, con estos cuatro lados, eso implicaría estar ignorando por completo este lado. Entonces en ese caso pues también descartamos esta opción precisamente por eso, porque a pesar de que sí me dijo que calculara este y forma parte del perímetro, sumar este después con los lados del cuadrado pues no implicaría la solución correcta del perímetro, en vista de que estoy incluyendo este que no debe ir en el perímetro y estoy excluyendo este que sí debería ir ahí. Bien, se halla el lado BC por el teorema de Pitágoras, hasta ahí pues el mismo que el anterior, y se suma con los lados CE, o sea, de acá hasta acá, hasta ahí vamos bien. EA, este también forma parte del perímetro, y AB, que es este, y completamos de hecho el perímetro. En últimas, esta es la respuesta correcta. La última, revisémosla, se suma el perímetro del cuadrado con los lados BC y DC. Suponiendo que aún así eso incluyera el hecho de hallar el lado BC por teorema de Pitágoras, fíjese que aún está incorrecto porque el cuadrado estaría incluyendo un lado dentro del perímetro que no debería formar parte de él, que es este lado interno que está acá, el lado BD. Entonces, por esa razón, esta también queda descartada. Pregunta número 7. Dos observadores separados por 10 metros quieren determinar la altura de un árbol H, esta. Si se conoce que sus ángulos de elevación son de 60 y 30, como están ahí en la figura, tal como se muestra en imagen, la expresión que representa la altura del árbol es. Bien. En este caso, nuevamente, teorema de Pitágoras. Bueno, aquí obviamente estamos trabajando la parte de geometría y pues esencialmente por eso es tan fuerte esta parte de lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Perdón, corrijo, teorema de Pitágoras no, aunque pues podría aplicarse. Razones trigonométricas. Repito, como estamos trabajando en este caso la rama de las matemáticas que es la geometría, por eso estamos tratando con figuras, perímetros, áreas, Pitágoras y en este caso razones trigonométricas. Me preguntan por la expresión que representa la altura del árbol. No obstante, yo me doy cuenta previamente de que ambos triángulos, tanto el más grande, que es este que estoy señalando ahí, como el más pequeño, que es este que estoy señalando en este momento, ambos son triángulos rectángulos y por tanto ambos tienen la distribución de sus lados acorde con el teorema de Pitágoras, es decir, acá tenemos un ángulo recto. Bueno, ahí no quedó, bueno, como deberías, vamos a volverlo a dibujar acá y borramos el otro, así más bien, y borremos este de acá. Ambos son triángulos rectángulos, es decir, a ambos yo les puedo asignar respectivamente una hipotenusa como el lado más largo del opuesto al ángulo recto. Esta vendría siendo la hipotenusa del triángulo grande, esta vendría siendo la hipotenusa del triángulo pequeño. Este valor, este segmento llamado o lado llamado X vendría siendo el cateto uno de los catetos del triángulo pequeño, y el cateto de, digámoslo así, correspondiente del triángulo grande vendría siendo la suma de este primer segmento que mide X más este segundo segmento que mide 10, o sea en última vendría siendo X más 10, esta parte de abajo para el triángulo grande o ese cateto para el triángulo grande. Ambos triángulos coinciden en el hecho de que el otro cateto, el opuesto al ángulo, es precisamente la altura que yo necesito determinar, la altura del árbol. Entonces, en últimas, yo paso a revisar las formas que tienen las respuestas. Lo primero que tengo que darme cuenta acá es de que todas están relacionadas pues con la tangente, eso es obvio, todas dicen tangente, le están calculando la tangente a los ángulos que yo conozco y esencialmente están utilizando la hipotenusa y los catetos tal cual los nombramos. En este caso se hace necesario tener una idea o tener el recuerdo
y evocar el recuerdo de lo que son las razones trigonométricas con relación al triángulo rectángulo. Entonces recordémoslas rápidamente. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, el contrario, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en vista de que la tangente es el seno sobre el coseno, entonces sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces en ese caso vamos a mirar, en vista de que todas están con tangente, vamos a mirar cuál nos funciona de acuerdo a la relación correcta de la tangente, cuál nos funciona en este caso. Miremos el primero. La tangente de 60, este ángulo que tenemos acá, sería, dijimos, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es h, por acá vamos bien. El cateto adyacente es x, por acá vamos bien. Entonces por este lado esto ya se cumplió, esto está bien. En el caso de los 30 grados, la tangente de 30 grados sería el cateto opuesto, que sigue siendo h, porque es el mismo cateto para ambos triángulos, sobre el cateto adyacente. Adyacente quiere decir que esté tocando o esté formando parte del ángulo. El opuesto quiere decir que esté al lado contrario, que no tenga nada que ver con el ángulo, como sucede aquí con la h. En este caso démonos cuenta de que el cateto adyacente mide x más 10 y efectivamente es lo que tenemos acá. Cateto opuesto h, cateto adyacente x más 10. Esa respuesta también es correcta con respecto al ángulo de 30. La tangente del cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que es x más 10. Esta respuesta es correcta. Nuevamente, como lo he mencionado anteriormente, aquí en el caso en que ustedes corroboren por sus conocimientos y tengan certeza de esto, ustedes aquí inmediatamente pasarían al siguiente ejercicio, no se detendrían a revisar lo demás. Obviamente aquí lo vamos a revisar para ver qué errores tiene. Empecemos por el B y pues con un solo error que encontremos de una vez pues damos por descartada la respuesta. Bien, pasamos acá en este caso entonces a revisar el segundo. El punto B nos dice que busquemos la tangente de 60 grados. La tangente en este caso nos está diciendo que es el cateto adyacente. Ahí pues obviamente ya eso implica un error, porque yo sé que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso pues está invertido, eso ya descarta por completo, y fíjense que aquí está invertido también. Con la tangente de 30 grados eso descarta por completo la respuesta o la opción B. Miremos el caso de la respuesta o de la opción C, tangente de 30. Cateto opuesto esto sobre x, pero resulta que x realmente no forma parte de ese triángulo. X forma parte del triángulo pequeño, el que forma parte del triángulo grande sería x más 10, o sea que esta relación pues estaría incompleta. Para que fuera correcta, aquí abajo tendría que ir x más 10, por eso descartamos también la opción C. La opción D, la tangente de 60, pues hasta aquí va acorde con la primera, esto estaría bien porque fíjense que es la misma que acá, pero démonos cuenta de que aquí en el caso de la tangente de 30 excluyó por completo la x, nos dio solo el 10. 10 no es un lado de ningún triángulo, es una parte de uno de los lados de uno de los catetos, pero para tenerlo completo pues obviamente tendríamos que tener x sobre 10 como sucede en el caso de la opción A. Aquí no lo tenemos obviamente y por eso también descartamos entonces la opción D. Ejercicio número 8. Un artista está realizando el bosquejo de una pintura que va a realizar y usa como base un polígono dibujado en un plano cartesiano cuyos vértices son al dibujarlo se da cuenta de que es mejor trasladar el polígono 2 unidades a la derecha y bajarlo 3 unidades. Aquí esencialmente pues esa es la clave tenemos una traslación de un polígono que está ubicado en el plano cartesiano. En últimas ustedes podrían empezar por tratar de imaginar la ubicación del polígono en el plano cartesiano, pero eso podría representar una pérdida de tiempo innecesaria, porque en última lo que nos pide es el traslado, hacer una traslación de 2 unidades a la derecha, y yo podría directamente pasar al ejercicio de la traslación y bajarlo 3 unidades. Desde el punto de vista del movimiento a la derecha, pues esencialmente lo que nosotros vamos a hacer es modificar la coordenada en x. Al moverla hacia la derecha, pues obviamente le vamos a agregar 3 unidades a la coordenada en x original,
Y agregar quiere decir sumarle 3 unidades porque lo estamos moviendo efectivamente hacia la derecha. Si fuera hacia la izquierda sería restarle esas unidades. En este caso es a la derecha, le agregamos o le sumamos las unidades. Y bajarlo sí implica, por el contrario, una resta. Bajarlo implica restarle a la coordenada Y 3 unidades. O sea que no tengo que ponerme ni a dibujar el polígono, no tengo que ponerme a imaginarlo dentro del plano cartesiano, porque de hecho fíjense que al final únicamente nos están preguntando por un punto. Yo puedo ignorar toda la información de más, ignorar qué es un polígono, la ubicación, bueno, en fin, salvo que hubiera otra pregunta referida a la misma figura. De resto puedo ignorarlo, ganar tiempo en esto y pasar directamente a la solución. La solución entonces implicaría que yo tome únicamente el punto D, que es este, y en lo que tiene que ver con la coordenada en X, entonces le sume 2 unidades, no tengo que hacer más, miro la coordenada en X, le sumo 2 unidades, a 3 le sumo 2, eso me da 5, yo vengo y reviso aquí la respuesta y la única que tiene 5 en su coordenada en X es esta, 5, menos 3, paso al siguiente, obviamente por ganar el tiempo que es tan importante. Pero si es el caso y quisiera corroborar, pues en vista de que lo voy a bajar también 3 unidades, a este 0 le restaría 3 unidades porque es de bajada, y entonces en este caso me daría menos 3 y se corrobora. Aquí ya no hay necesidad, obviamente, en vista de que la respuesta es puramente numérica y está determinada a partir de un cálculo, no hay necesidad de ponernos a corroborar todas las demás. Ya en este caso es innecesario, las demás son incorrectas porque tienen unas coordenadas que son diferentes a la que nosotros mediante operación determinamos como correcta. Punto número 9. Se tiene un cono de radio R y altura 2R. Se desea construir un cilindro tal que su volumen sea 3 veces, bueno, ahí debería decir el cono mencionado. Para construir dicho cilindro con ese volumen es necesario que la altura del cilindro sea raya, que la altura del cono, está comparando la altura del cilindro con la altura del cono, y que el radio del cilindro sea raya, que el radio del cono, ahora está comparando los radios. Me da la información, esto va a suceder muy frecuentemente en la prueba. Fórmula del volumen del cilindro, pi r cuadrado h, fórmula del volumen del cono, 1/3 de pi r cuadrado h. Y me dicen que las palabras que completan la afirmación son, tengo 2 en cada opción, tengo que acomodarlas allá en los espacios en blanco a ver cuál me cuadra. A ver, este es un ejercicio del tipo puramente distractor. Hay mucha información que en últimas es totalmente innecesaria, mucho se puede descartar. De pronto nos esté haciendo perder tiempo. Yo simplemente tengo que, aquí en reducidas cuentas, tengo que comparar los dos volúmenes, porque en últimas eso es lo que yo quiero, que el volumen del cilindro sea el triple del cono, y tengo la información que me dan ahí, las 2 fórmulas del volumen del cilindro y el cono, que ya, bueno, que aquí me dicen que completarlo, etcétera. Bueno, es una forma de ponerlo, pero en últimas hay mucha información que es totalmente innecesaria, y ahorita al final más bien vamos a revisarlo por ese lado. ¿Y por qué decimos que es innecesaria? Porque inherentemente o directamente desde su origen, por favor miren la fórmula del volumen del cilindro y compárenla ahí tal cual está con la fórmula del volumen del cono. Tómense un tiempo para revisarlo. ¿Qué relación hay en la fórmula original de los 2 volúmenes? ¿Qué podrían ustedes concluir? Asumiendo, bueno, en este caso supongamos que pues obviamente que queremos llegar a ese propósito de que el volumen del cilindro sea el triple del volumen del cono. Entonces, démonos cuenta de que de forma inherente, de forma original, de su forma original del volumen de cada una de estas figuras geométricas, si ustedes comparan las fórmulas, dense cuenta de que si tomo la fórmula del volumen del cilindro, esta que tengo acá, y efectivamente la triplico como dice acá,
no me queda otra más que la fórmula del volumen del cilindro. Entonces, en ese caso, si yo quiero que se cumpla esa relación, no tengo más que mantener exactamente las mismas medidas, en este caso de altura y de radio, como me lo dicen ahí. Si yo las mantengo iguales, es decir, si este R, que era el radio del cono, lo mantengo exactamente con la misma medida para el caso del cilindro, y con la altura hago exactamente lo mismo, esta la mantengo igual acá, inherentemente la relación me va a dar el resultado de que el volumen del cilindro con esa altura y ese radio mantenidos a partir de las medidas que venían del cono sea el triple del cono original. Entonces, en ese caso no hay lugar a dudas, la respuesta correcta es esta. Si yo mantengo la misma altura y mantengo el mismo radio, necesariamente voy a obtener un cilindro que tenga el triple del volumen del cono con esa misma altura y con ese mismo radio. No hay otra opción. Ahora, vamos a mirar las otras respuestas de forma rápida para verificar. Bueno, la respuesta correcta pues obviamente es esa, la A. Mantenemos la altura y el radio y necesariamente el cilindro va a tener 3 veces el volumen, va a triplicar el volumen. Pero vamos a revisar las otras. Bueno, ¿qué sucede si yo duplico? En este caso la primera opción es para la altura. Si yo duplico la altura en el cilindro, sería como si aquí en lugar de H escribiera 2H y comparara bueno, la fórmula ¿cómo quedaría? 2pi r cuadrado H, al haber cambiado esta H por 2H o haber duplicado la altura. Y si yo comparo ese 2pi r cuadrado H con 1/3 de pi r cuadrado H, pues obviamente voy a tener mucho más que el triple. Voy a tener de hecho 6 veces el volumen del cono comparándolo con el volumen del cilindro. Y mantengo el radio, si mantengo el radio igual. Por esa razón esto se descarta. Entonces, por si no quedó claro, pues tratemos de imaginarlo así, chicos. Yo en lugar de H tendría 2H, o sea, aquí me aparece un 2. Vamos a ver si lo puedo escribir ahí y ahorita lo borramos. Aquí me aparecería un 2. Ese 2 se genera por el hecho de que la altura es el doble, como lo dice acá. Y si comparamos estas dos fórmulas, obviamente, para yo llegar de 1/3 a 2, tendría que multiplicarlo por 6. Eso querría decir que el volumen del cilindro sería no como lo queremos 3 veces, sino 6 veces el volumen del cono. Por eso se descarta esa. Si por el contrario bueno, vamos a borrar acá, mantengo igual, como lo dice ahí, la altura del cilindro, entonces H queda igual, pero duplico el radio. Entonces en ese caso eso implicaría que aquí yo metiera dentro de la R ya no R sino 2R, y al tener ese 2 al cuadrado, eso implicaría que al elevarlo al cuadrado pues obviamente me dé como resultado un 4. Vamos a ver si podemos escribir aquí el 4 y nos quedaría la fórmula de esa manera. Repito, si el radio es el doble, al meterlo acá, no como R originalmente como estaba, sino como 2R, ese 2 se me eleva al cuadrado y se me convierte en 4. Entonces tendría ahora que pasar de 1/3 a 4. Y en ese caso, pues obviamente tendría como resultado que el cilindro es 12 veces, el volumen del cilindro sería 12 veces el volumen del cono. Y eso pues obviamente no es lo que quiero. Yo lo que quiero es que sea el triple, entonces esto también se descarta. En el último caso, que podría ser relativamente engañoso, ese que nos dice que la mitad y la mitad, entonces eso vendría siendo como si yo en lugar de aquí de H pusiera H medios. Entonces escribámoslo por acá, voy a escribirlo por acá para que después quede la operación ahí. Aquí tendría un medio, un medio, bueno, un medio, vendría siendo el de la altura, reducir la altura a la mitad, que bueno, vamos a ver si nos permite escribir, bueno, escribámoslo por acá, un medio, listo, un medio de la altura a la mitad.
Ahora, si el radio el radio yo lo reduzco a la mitad y necesariamente por fórmula tengo que elevarlo al cuadrado, eso implicaría una multiplicación acá. Vamos a poner aquí la x de multiplicación. La multiplicación por un cuarto. Perdón, corrijo, por un cuarto. Y obviamente eso me daría un octavo, un octavo de... Permítame, vamos a ponerlo ahí. Así, un cuarto. Bien, el resultado de esta multiplicación sería un octavo, y eso querría decir que aquí me aparecería entonces un octavo, y de hecho eso implicaría que el cilindro fuera más pequeño que el del cono, cosa que obviamente se aleja totalmente de lo que yo estoy buscando, que es que sea el triple del volumen del cono. Respuesta correcta entonces la A. Pasamos a la última pregunta y nos dice lo siguiente: la foto de un cuadro tiene una forma rectangular. Imaginen así, pues a veces lo primero que le viene a uno a la cabeza es algún tipo de cuadro de Da Vinci. En este caso a mí el que se me vino a la cabeza fue la Mona Lisa original, la que está allá en el Louvre de París. Le tomaron una foto, entonces hay una foto pequeñita donde cada centímetro equivale a un metro. Entonces la foto pequeñita y el cuadro allá, pues el original. Entonces en este caso me dice cada centímetro de esa foto corresponde a un metro de la realidad o del cuadro real. Aquí es importante empezar a tratar de leer comprensivamente de primera mano. Cuando a mí me hablan aquí de centímetro y de metro, me están hablando de longitud, me están hablando de una dimensión. Pero luego llegan y me dicen, se puede decir que el área, entonces resulta que aquí me están hablando de dos dimensiones, del área y del área de la foto, y bueno, compare el área de la foto y el área de la imagen, y pues esto en últimas, compárelas, eso es lo que me está diciendo ahí. Bueno, compare las dos áreas y verifique entonces qué relación existe entre ellas. Y el asunto aquí es que el ejercicio se debe resolver partiendo de la relación de dos medidas unidimensionales, tratar de, digámoslo así, entre comillas, traducirla a la relación de dos medidas bidimensionales como lo son el área. Entonces, claro, en el cuadro, un centímetro corresponde, como nos lo dice ahí, a un metro del cuadro real. Bueno, voy a hacer aquí la figura rápidamente de un rectángulo así como regularcita para imaginar que esta es la figura, listo. Y voy a señalar acá lo siguiente. Imaginemos que acá, voy a ver si me lo permite, vamos a ver si me permite hacer acá como el dibujito. Bueno, no me permitió ahí. Bueno, imaginemos que esta es la foto del cuadro. Y tratemos de imaginar aquí este pedacito pequeño de un centímetro. Cada centímetro en dirección vertical implica un metro en dirección vertical en el cuadro original. Ahora, eso también aplica para la dirección horizontal. Cada centímetro en dirección horizontal implica un metro en dirección horizontal en el cuadro original. Pero resulta que al final me están hablando es de área. Y entonces esa relación que yo tengo originalmente, si comparo centímetro con metro, que sería, y esto pues es algo que se tiene que saber, la relación de centímetro a metro, que sería de 1 a 100, tengo que necesariamente aplicarla tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical, y en este caso pues obviamente tendría que multiplicarla en vista de que se hace en ambas direcciones. Bueno, vamos a quitar esto ya de acá porque no nos está sirviendo. Entonces en ese caso no solo basta con hallarla en una dirección, porque no me están preguntando a mí por la longitud vertical ni horizontal, cosa que me podría llevar a pensar que esta respuesta, la opción A sería la correcta.
Es cierta la opción A solamente si habláramos de una dimensión, de una dirección vertical u horizontal. Si me dijeran, bueno, compare la foto con el cuadro original solo verticalmente. Bueno, entonces ahí sí aplicaría y estaría bien hasta ahí. Pero resulta que a mí no me lo piden solo verticalmente, me lo piden vertical y horizontalmente porque me están pidiendo el área, y el área es la multiplicación de lo vertical por lo horizontal. Entonces, en últimas, yo tengo que darme cuenta de que es 100 veces mayor verticalmente, pero también es 100 veces mayor horizontalmente. Y esa proporción que se da en ambas direcciones unidimensionales, en últimas, yo tengo que trasladarla a una fórmula de área. Podría pensarse en este caso para el rectángulo, que es base por altura, y en ese caso, pues obviamente, esa razón de 100 veces vertical en la altura tendría que multiplicarla ahora por una razón de 100 veces horizontal en la base. Y en última yo resultaría multiplicando los 100 de ganancia vertical por los 100 de ganancia horizontal. Y en este caso, pues 100 por 100 es 10.000. Eso implica que necesariamente esta sea la opción correcta, que esta posiblemente me dé esa duda, pero ya aclaramos que esa no me lleva a la respuesta correcta. Y bueno, las otras pues como que no generan así mucha distracción, lo cual es su propósito, porque de pronto no tiene una relación decimal o con múltiplos de 10 directamente relacionada con el 100, o más bien, bueno, no decimal, sino más bien centesimal. Por ejemplo, el 1000 no tendría relación centesimal, pues obviamente no lo podemos obtener a partir de múltiplos de 100, perdón, de potencias de 100, corrijo, no múltiplos, de potencias de 100, y el 20.000 por supuesto tampoco lo podríamos hacer. Entonces en ese caso quedan descartadas la A, la B, la respuesta correcta la C, y la D también queda descartada por esa razón. Bien, chicos, una recomendación ya para terminar. Esta organización que ustedes tienen que hacer previamente a la presentación de la prueba, dentro de esa organización pues también yo les recomiendo, salvo que sea estrictamente necesario, eviten durante la prueba salir al baño. Obviamente si hay la necesidad, ustedes van a estar en todo el derecho de ir a utilizar el baño, no va a haber ningún problema en ese sentido. Pero si no la hay, ese tiempo que ustedes van a perder de pronto por ir a, bueno, qué sé yo, refrescarse, bueno, no sé, cualquier cosa que tengan pensado hacer que no sea necesaria, en última va a ser tiempo que de pronto ustedes van a tener que, les van a hacer o van a echar de menos hacia el final de la prueba. Entonces, se ponen ustedes a salir, se gastan 2-3 minutos o más. Eso puede representar fácilmente el análisis y la solución de una pregunta, o de dos, ¿por qué no? Entonces, en la medida de lo posible, evitemos salir. Si alguien ha dado la recomendación de que de vez en cuando salga a refrescarse y eso, pues yo la contradigo. En lo personal, me parece a mí, hasta donde tengo conocimiento, de que el cerebro funciona mejor así, de esa manera regular, imponiéndole un ritmo. Y si yo trunco ese ritmo, pues necesariamente voy a generar una distracción, una dispersión y un gasto innecesario de tiempo que me puede hacer falta al final. Entonces esa sería la recomendación final de esta videoclase. Chicos y chicas, muchísimas gracias por su atención, por su visita, y que tengan un muy feliz resto de día.